Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de algo que ha sacudido completamente las redes. El hermano de Yamur Yüksel rompió el silencio con una frase que ha dejado a todos sin palabras. Dijo, Var le robó el alma a mi hermana, pero no pudo devolverle el corazón. Estas palabras, cargadas de dolor y nostalgia, han abierto una nueva etapa en la historia de Yamur y Var, una pareja que vivió entre la pasión, los secretos y las promesas que nunca llegaron a cumplirse. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Yamur decidió alejarse de los medios y de la vida pública tras su ruptura definitiva con Var Baktas. Su desaparición generó todo tipo de rumores, pero nadie imaginaba que la familia también estaba viviendo su propio drama. El hermano mayor de la actriz, Serkan Yüksel, concedió una entrevista a un programa digital donde habló abiertamente del dolor que su hermana ha atravesado. Con voz quebrada, confesó, Yamur no es la misma desde que Var salió de su vida. Intentó ser fuerte, pero hay heridas que ni el tiempo puede curar. Las declaraciones causaron un verdadero revuelo. Algunos fans apoyaron sus palabras, mientras que otros lo acusaron de reabrir un tema que Yamur quería dejar atrás. Sin embargo, la situación se volvió más intensa cuando Var respondió indirectamente a través de una historia en sus redes. El actor publicó una foto con la frase, no se puede robar lo que se entrega por amor. Inmediatamente, los seguidores comenzaron a interpretar el mensaje como una respuesta directa al hermano de Yamur. Esa publicación desató una ola de comentarios y teorías. Algunos aseguraron que Var aún siente algo por Yamur, mientras que otros creen que simplemente quiso defenderse de las críticas. Pero lo que nadie esperaba es que Yamur reaccionara también. Horas después, compartió una historia con un fondo negro y una sola frase, a veces el alma se entrega, pero el corazón se rompe para siempre. Las redes explotaron. Era la primera vez que hablaba, aunque sin mencionar nombres, sobre lo que parecía ser una respuesta directa a ambos. Los medios turcos comenzaron a especular sobre si habría un reencuentro o una posible reconciliación, pero personas cercanas a la actriz aseguran que Yamur está centrada en reconstruir su vida lejos de los escándalos. Una amiga cercana declaró, ella ha llorado demasiado. Está aprendiendo a quererse de nuevo. Lo que vivió con Var fue amor, pero también fue una lección. Mientras tanto, Var fue visto saliendo de un restaurante en Bebek con una actitud seria y pensativa. Al ser abordado por los periodistas, solo dijo, no quiero hablar de lo que duele. Solo deseo que ella sea feliz. Esa frase, aunque breve, mostró que la historia entre ellos aún deja cicatrices profundas. El público no dejó pasar los detalles. Muchos seguidores resaltaron que, a pesar de todo, ambos siguen expresando sus sentimientos de una forma poética y triste. En redes sociales, los fanáticos comenzaron a usar el hashtag #el alma de Yamur para hablar de la historia y compartir mensajes de apoyo. Algunos incluso afirmaron que el amor entre ellos no ha terminado, solo se ha transformado en algo más silencioso. Poco después de ese intercambio silencioso, la atención mediática alcanzó un punto máximo. Las cámaras comenzaron a seguir cada paso de ambos, esperando algún gesto, alguna mirada que confirmara que aún quedaban sentimientos ocultos. Días más tarde, Yamur fue vista en un café de Ziangir junto a su hermano Serkan. Los testigos contaron que la actriz estaba seria, pero en paz. Llevaba un libro entre las manos y parecía escribir algo en una libreta. Algunos sospechan que podría estar preparando una nueva obra o un guión inspirado en su propia historia. Un periodista que presenció la escena aseguró haber escuchado a Serkan decirle, no necesitas demostrarle nada a nadie, solo a ti misma. A lo que Yamur respondió con una sonrisa leve, ya no quiero demostrar, solo quiero sanar. Esa breve conversación fue suficiente para conmover a los seguidores, quienes comenzaron a compartir el momento con mensajes como ella merece paz y el amor no siempre termina, a veces solo cambia de forma. Por otro lado, Var no permaneció indiferente.
En una entrevista concedida a un programa nocturno, cuando le preguntaron sobre su publicación anterior, el actor suspiró y dijo, a veces se habla con el corazón, no con la intención. Lo que escribí fue una forma de agradecer lo vivido, no de reabrir heridas. Pero su mirada y su tono melancólico hicieron que muchos dudaran de esa explicación. Poco después, una fuente cercana al actor aseguró que Var aún conserva una carta que Yağmur le escribió el último día que se vieron. La lee de vez en cuando, dijo. En esa carta, ella le pedía no olvidar quiénes eran antes de la fama. Tal vez por eso él nunca logra soltarla del todo. Esta revelación reavivó las teorías de una posible reconciliación secreta. Los fans comenzaron a crear videos con fotos antiguas de ambos, acompañadas de frases de las publicaciones recientes, logrando que el tema se volviera tendencia durante varios días. Mientras tanto, los medios especulaban sobre si los representantes de los actores habrían intentado mediar para evitar más comentarios públicos. Sin embargo, la historia tomó un nuevo giro cuando una periodista publicó que Yağmur había rechazado participar en un proyecto televisivo junto a Var, alegando motivos personales. Según la nota, la actriz expresó, no puedo volver a mirar a los ojos de alguien que me recuerda tanto lo que fui. Estas palabras fueron interpretadas como un cierre definitivo, aunque algunos las consideraron una declaración de autodefensa emocional más que de indiferencia. Pese a todo, las redes continuaron llenándose de mensajes de esperanza. Tal vez no sea ahora, pero un amor así no muere, escribía una seguidora. Otra añadía, cuando el alma reconoce su mitad, el destino siempre busca el camino de regreso. Esa sensación de historia inacabada mantiene a sus seguidores expectantes. Cada movimiento, cada frase, cada publicación parece parte de un rompecabezas emocional que ambos siguen resolviendo a distancia. Yağmur, por su parte, ha vuelto a aparecer brevemente en redes, compartiendo fotografías de paisajes, libros y frases introspectivas. En una de ellas escribió, el amor no siempre se trata de quedarse, a veces también de dejar ir con ternura. La frase fue interpretada como el cierre más elegante y maduro a una historia que marcó profundamente a ambos. Así, mientras las cámaras y los rumores no descansan, tanto Var como Yağmur parecen estar en un proceso de aceptación. Dos almas que alguna vez caminaron juntas y que ahora, separadas, siguen buscando su paz en medio del ruido. ¿Y tú, crees que esta historia aún tiene un capítulo pendiente? Escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte para conocer cada detalle de esta historia que ha conmovido a miles de corazones. ¿Y tú, crees que Yağmur y Var volverán a cruzar sus caminos o que esta vez la historia llegó a su final definitivo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir todas las novedades del mundo de las estrellas turcas.